Entonces, como les decía, capítulo 11 es la continuación del diálogo entre Daniel y Gabriel. ¿Sí? Ahora Gabriel, en el capítulo 11, le dice a Daniel algo que me llamó muchísimo la atención. Y dice, y yo mismo, en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Pregunta, ¿quién animó a Darío? ¿Quién fortaleció a Darío en el año primero del rey Darío? Gabriel. Gabriel. ¿Y cómo sabemos que es Gabriel? Porque dice yo mismo. Allí, Sí. yo mismo le dije Sí, a Daniel. aunque también podría ser Daniel el que estuviera diciendo y yo mismo. Por lo que dice el versículo Anterior. Ajá, exacto, exactamente, Manarros. Por lo que dicen los versículos anteriores, y en los versículos anteriores, es decir, desde el capítulo 10, el que está hablando no es Daniel, es Gabriel. Ahora, dice que Gabriel animó y fortaleció a Darío, el Medo Persa. ¿Cómo ven ustedes eso? Un ángel animando y fortaleciendo a un rey de otra nación. ¿Cómo lo ven ustedes? Un ángel animando y fortaleciendo a alguien que era el rey del imperio o el gobernante del imperio. Sí, es extraordinario y sobre todo nosotros debemos entender que Dios quita reyes y pone reyes, Ajá. sea el que sea, y Dios es el Dios de todo el mundo, no solo de, digamos, ahora nosotros los adventistas, de todo el mundo, y en todo el mundo Exacto. hay gente que escucha a Dios. Exacto. Y de pronto que él se lo permitía, ¿no? Sí, así es. Recordemos que Darío ya había tenido una experiencia con Dios por medio de lo que había sucedido con Daniel. Ahora, algo interesante, mis queridos hermanos, es que Darío había contado con el maravilloso honor, y me encanta como lo dice aquí el comentario bíblico, que el ángel le cuenta a Daniel un acontecimiento ocurrido en el primer año de Darío. En ese año, Darío de Media había sido honrado por el cielo con una visita del ángel Gabriel para animarlo y fortalecerlo. ¿Por qué? Porque Dios también quiere salvar a Darío, a los reyes. Desde ese momento ya estamos viendo a un Dios que no es solamente el Dios de los judíos. También era alguien que quería ayudar a aquellos que no eran judíos y salvarlos también. Y aquí entonces viene una bonita enseñanza, incluso de lo que está pasando a nuestro alrededor. Dios, mis queridos hermanos, también quiere salvar a Putin. ¿Sí lo estamos percibiendo? Si Putin va al Señor, a pesar de todo lo que haya hecho o lo que ha hecho, si Putin va al Señor y se arrepiente y busca al Señor, Dios aceptará a Putin. Dios aceptará a Biden, presidente de Estados Unidos. Dios aceptará a Duque, presidente de nuestra nación. Si ellos se someten al Señor y buscan al Señor, Dios enviará a sus ángeles también para animarles y fortalecerles. ¿Por qué? Porque para Dios no importa si son presidentes o no presidentes. Todos los seres humanos merecen y si acceden a esa salvación la tendrán. Y este es un ejemplo claro. Darío lo hizo. Y eso que Darío también no es que le fuese una perita en dulce, ¿no? Entonces no sé si estamos viendo aquí. ¿Qué es o cuál es el único obstáculo para que nosotros no podamos alcanzar la salvación? ¿Cuál creen que es el único obstáculo para que una persona como Darío, como Duque, como Petro, como toda esa gente, cuál sería el obstáculo para que ellos no se salven? El rechazo al espíritu.
Que ellos mismos, si no quieren, aceptar. si no aceptan a Dios ellos mismos. Eso Sí, mismo. no quieren Tienen la aceptar. Si ellos no decisión. quieren aceptar y endurecen el corazón, no. Exacto. Y si uno endurece el corazón, no lo es. Es eso mismo, el no querer. La salvación es un asunto de una decisión. ¿Acepto o no acepto? Ya, Decisión. eso es, así de sencillo, no es otra cosa. Pero entonces mira, a Darío, Dios mismo le había enviado a Gabriel para que fuese allí y lo animara y fortaleciera. Vemos a un Dios que realmente es maravilloso. ¿Sí? Ahora dice el versículo 2. Aquí es donde comienza la cosa, mis queridos hermanos, y vamos a centrarnos mucho aquí. Dice así: los reyes del norte y del sur. Para contextualizar un poco esta historia, bueno, vamos a leer los que dice. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, 3 reyes más. Y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los que. ¿Será repartido hacia qué? De los 4 vientos del cielo. Hacia los 4 vientos del cielo. Esto es importante. No a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Les recuerdan a ustedes algo este texto hasta aquí? Primero, preguntémonos, ¿quién será ese rey valiente que se levantará? Alejandro Magno. Claro. Porque ¿quién fue el rey que dirigió a los griegos en la lucha contra los persas? Alejandro Magno. Ahora, dice que su reino sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos. ¿Cómo se llamaban sus 4 generales? Ptolomeo, Silímaco, Casandro y falta el otro. Seleuco, Ptolomeo, Lisímaco y Casandro. Y que cada uno se repartió en el reino hacia los 4 puntos cardinales, y para poder tener el dominio mataron a la familia real. ¿Cómo les parece eso? Tremendo, ¿no? Así que vamos a tener hasta aquí porque quiero que veamos lo que va a decir el libro. Aquí, ¿no? A ver, vamos a ver hasta los primeros. Bueno, este libro, como les digo, de Enigmas Descifrados, nos va a ayudar a entender una cosa, y es qué sucedió en ese aparentemente silencio de Daniel con respecto al Imperio Griego, ¿no? Para esto es importante que ustedes lean esto, ¿no? Es importante que ustedes puedan leer este libro. Ahora mira, Humberto te pregunta aquí, ¿qué es lo que describen los versos del 1 al 20 del capítulo 11 del libro de Daniel? Bueno, lo que representa, según lo que dice aquí el pastor, es una sucesión impresionante de contiendas motivadas por ambiciones territoriales de poder, cuyos protagonistas fueron primeramente los medos y los persas, como ya lo vimos en el versículo 2. Luego los grecorromanos del 3 al 15 y finalmente los romanos en el verso 14 y escritos con más detalle en los versículos del 16 al 20. Dice Humberto Terrier, prácticamente cada uno de esos 20 versículos contemplados a la luz de su cumplimiento histórico respectivo exhibe una notable frondosidad tanto en los nombres de los protagonistas como en la datación de los eventos de los que fueron actores. Es decir, mis queridos hermanos, Humberto Terrier está diciendo que en todo lo que vamos a ver, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, lo que vamos a ver es el paso, y quiero que ustedes me ayuden, de qué parte de la estatua eran los persas y de qué parte de la estatua eran los medos, los griegos, perdón. ¿De qué parte de la estatua? ¿De qué parte de la estatua eran los persas, los medos persas? El imperio medo persa. Del plata. De plata. ¿Y que equivale a qué bestia de Daniel 7? Eran el pecho y los brazos.
Y después el vientre. Listo. ¿Y a qué equivale, a qué bestia equivale los medos y los persas en Daniel 7? ¿A qué? ¿A qué bestia se puede comparar en Daniel 7 a los medos y a los persas? Al oso. Al oso, con un costado más alto que el otro. tiene y con una tres parte costillas en su levantada. boca. Ajá. Ajá, exacto. Y en Daniel 8, en cómo aparecen los medos y los persas. ¿Con qué animal? ¿Con el macho cabrío o con el carnero? Que tenía 2 cuernos. Grandes, altos, dice. ¿Con cuál podemos compararlo? ¿Con el macho cabrío que tenía un cuerno o con el carnero que tenía 2 cuernos y uno más alto que el otro? Con el carnero. Con el carnero. Con el carnero. Entonces, esto que ustedes van a ver aquí es el paso del pecho de plata. Vamos a ir al vientre y muslos de bronce. Vamos a pasar al leopardo de 4 cabezas y con 4 alas. Y vamos a pasar al macho cabrío que tenía un solo cuerno y que luego ese cuerno se dividió en 4. ¿Ven por qué razón antes de llegar al 11 era necesario entender las anteriores profecías? Eso era lo importante, ¿sí? Ahora, lo que está diciendo aquí Humberto Freire es que lo que vamos a percibir es el cumplimiento profético de Daniel a lo largo de la historia de la llegada del imperio de los greco-macedónicos, los greco-macedónicos o también los griegos. Vamos a ver la llegada de cómo los griegos empezaron a conquistar a los medos y los persas, derrotaron a los medos y los persas, se formaron como nación y luego por allí va a aparecer el imperio romano. Así que eso va a ser interesante. Ahora miren. Ustedes pueden ver aquí que va a aparecer la palabra Seleucidas, entre los Seleucidas y los Ptolomeos, pero no va a aparecer nunca por allí Lisímaco y Casandro. ¿Por qué? Resulta, mis queridos hermanos, que la historia nos cuenta que Seleuco y Ptolomeo se unieron para matar a Lisímaco y a Casandro, ¿sí? Se unieron para matar a Lisímaco y a Casandro. Se unieron para matarlos. Y cuando ya mataron a Lisímaco y a Casandro, adivinen qué pasó en el capítulo 11. Empezaron a pelear entre ellos mismos. Ahora, resulta que Seleuco tomó el reino del norte y Ptolomeo tomó el reino del sur hacia lo que es Egipto. Mientras que Seleuco tomó lo que era el norte, ¿cierto? Dominando el norte, cuya capital aún existe hoy, que es Siria. ¿Hasta aquí está claro, mis queridos hermanos? Sí. Listo. Es importante que entendamos por qué. Cada vez que ustedes escuchen y el rey del norte se está haciendo referencia a ¿cuál? Casandro. ¿A Ptolomeo o a Seleuco? Ptolomeo. Cuando ustedes escuchen el reino del norte o los reyes, el rey del norte, está haciéndose referencia a ¿cuáles? ¿A los Seleucidas o a los Ptolomeos? Seleucidas son los descendientes de Seleuco. ¿Sí? Les pregunto, luego vuelvo a preguntar porque aquí es importante que esto quede clarísimo. Sí. Cuando ustedes vean que Daniel mencione y el rey del norte, ¿se está haciendo referencia a Ptolomeo o a Seleuco? Seleuco. A Seleuco y a sus descendientes, ¿no? Sus descendientes. Y cuando ustedes escuchen, el rey del sur se está haciendo referencia A Ptolomeo. Y a todos los descendientes de los Ptolomeos que fueron los que ocuparon la parte sur como capital allí o como teniendo como máxima expresión a Egipto. ¿Listo? Precisamente eso es lo que está diciendo aquí el pastor Meteterio. Dice, eso se observa especialmente en los versículos 5 al 15, en la apretada descripción proporcionada por Gabriel de las 5 guerras sirias libradas entre los Seleucidas, que son o reyes del norte, con capital en Siria, y los Ptolomeos, o reyes del sur, en Egipto. Como todas las referencias geográficas o históricas son de naturaleza literal,
por tratarse de eventos previos a la cruz, no es difícil leer en la historia el cumplimiento de estas predicciones. O sea, ¿qué quiere decir, mis queridos hermanos? Que lo que vamos a ver aquí, ¿se cumplió o no se cumplió? Sí, hermano, ya se cumplió. Ya se cumplió, pero el capítulo 11 ya se cumplió. ¿Sí? Sobre todo los eventos previos a la cruz. Es decir, del 5 al 15. Y ahora mira lo que dice. Las mismas son tan precisas y exactas que no son pocos los eruditos que no aceptan la inspiración de la Biblia, que sostienen que no pueden ser en realidad predicciones, sino más bien acontecimientos ya registrados en la historia, y que en este capítulo son presentados revestidos con lenguaje profético, es decir, como todavía pertenecientes al futuro. Aquí aclara Bertolt diciendo, por supuesto, una interpretación tal depende del concepto que se tenga de la presciencia y preconocimiento de Dios y de su grado de interés en los seres humanos. Humberto Trilli lo que quiere decir aquí, está debatiendo la idea de algunos teólogos estudiosos que dicen que realmente lo que se hizo en el libro de Daniel es escribir algo que ya había pasado, pero que lo pusieron en lenguaje profético para decir que supuestamente se iba a cumplir en el futuro. Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque ¿quién le reveló esto a Daniel? ¿Quién fue el que le está contando esto a Daniel? ¿Será que Daniel solamente lo tomó de la historia, lo que ocurrió, y lo escribió para que aparentemente fuese profético? ¿O fue alguien que tiene presciencia y que ya lo sabe todo? Dios. Dios. El mismo Señor. ¿Eso qué quiere decir? Lo que está haciendo entender Humberto Trilli es que el que le reveló este mensaje a Daniel por medio de su ángel Gabriel era alguien que conoce el pasado, el presente y el futuro, y que se le está haciendo claro allí a Daniel. Perdón, ¿alguien está hablando, hermana Elizabeth? Que Dios es el que Ajá, Dios es el que lo revela hizo. todo, el que conoce todo. Así es. Y eso precisamente es lo que está tratando aquí de debatir el pastor. Ahora, antes de continuar, que creo que ustedes espero le puedan leer. Ustedes pueden darse cuenta que entonces hay aquí algo, porque esto es contextualizarnos antes de entrar al capítulo, y es que según esto vendría un rey valiente, se levantaría un rey valiente que dominaría con gran poder y haría su voluntad, pero que cuando este rey se levantara, su reino sería quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, pero no se le daría ese reino a sus descendientes ni según el dominio con la fuerza pues de su dominio, sino que ese reino sería arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Fuera de quiénes? Fuera de sus descendientes. ¿Por qué? Porque ya sabemos, es que mira, ¿cómo murió Alejandro Magno? Alejandro Magno no murió, él estaba enfermo. Y resulta que se estaba aplicando una cierta planta para su medicación, pero abusaron demasiado de esa planta y terminaron matándolo con esa planta. Obviamente en ese tiempo no se tenían tantos avances como ahora en la parte médica, pero así murió Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno murió, ¿qué sucedió? Los 4 generales, con el fin de poder tener el dominio del imperio, mataron a todos los descendientes de Alejandro Magno. ¿Cómo les parece esa historia? ¿Macabra o no? Y lo que hace el poder. Lo que hace la búsqueda del poder. Súper terrible. Terrible. Y como que se repite porque cuando Magno tomó el poder, él hizo lo mismo, ¿no? Cuando Alejandro Magno tomó el poder. Sí, o sea, le mató la familia al rey, al principal. No, ¿Por no, sí? él era el rey. Él era el rey, Ya. descendiente directo, era el rey. Lo que pasa sí fue que a toda la familia de Alejandro Magno, después de que Alejandro Magno murió, se le mataron. Ya. A todos se lo mataron. Y va a decir una cosa, mis queridos hermanos. Lo que ustedes van a ver en el capítulo 11 va a ser una serie de traiciones, de asesinatos, de masacres que ocurrieron durante el periodo del reinado de los Seleucos y los Ptolomeos. Falsas alianzas donde casarían a uno de los hijos de ellos con el otro,
y de pronto ese allá se rebelaba contra el otro y mataba a toda la familia de esa persona. Ustedes van a ver una cantidad de cosas, pero ¿por qué es importante que entendamos eso? Porque eso aparece en la historia. Lo que vamos a ver aquí no nos lo inventamos. Y eso nos va a dar más pie para decir que todo lo que vamos a ver en el capítulo 11 es algo que ya está cumplido a lo largo de la historia y no que se va a cumplir. ¿Y cómo nos va a ayudar a entender eso? Pues mis queridos hermanos, esto nos va a ayudar a entender que Antíoco IV Epífanes, como ustedes lo van a ver en el futuro, no es el cuerno pequeño, como lo hace ver el preterismo. ¿Alguien me recuerda qué es el preterismo? ¿En qué consiste el preterismo? ¿Se acuerdan un poquito de eso? Porque aquí tenemos que verlo muy bien. Que todo quedó en el pasado, que todo es hora del pasado. Exacto, que todo lo de Daniel, sobre todo este capítulo, se cumplió en el pasado, que es la posición actual de la Iglesia Católica, creyendo de que todas las profecías de Daniel y Apocalipsis se cumplieron fue allá, en el pasado. E incluso esa es la interpretación de la profecía que hace la Iglesia Católica, diciendo que el cuerno pequeño no son ellos, sino que es Antíoco IV Epífanes. Pero si quieren saber por qué Antíoco IV Epífanes, no se pierdan nuestro estudio en los días de mañana, porque vamos a descubrir a qué se refiere esto. Esto apenas es como la introducción. Quiero que los contextualice un poco. Sabemos ya lo que dice Gabriel, que serán los primeros reyes de Persia y luego cambiaría el poder del persa al griego. Y esta vez aquí es donde comienzan los reyes del norte y los reyes del sur. ¿Está bien? Pregunta. A ver, les voy a hacer una pregunta. Según lo que vimos, cuando Daniel nos mencione el rey del norte, ¿a qué se está haciendo referencia? ¿A cuál de los dos generales que quedaron después de que mataron a los otros dos? A Seleuco y a sus descendientes. Sí. Y cuando se refieren al rey del sur, ¿a qué se hace referencia? A Ptolomeo y sus descendientes. A Ptolomeo y sus descendientes. ¿Sí? Y sus descendientes. Eso nos va a ayudar muchísimo, hermanos. Si ustedes mantienen eso claro, eso les va a ayudar muchísimo a entender, porque es que ahorita Daniel va a empezar a decir, y el rey del norte, y el rey del sur, y el rey del norte vendrá contra el rey del sur, y el rey del sur se levantará contra el rey del norte. Ptolomeo. Ay, ellos mataron. Así es, ustedes mismos se van a dar cuenta de eso. Lo que tenemos una cosa, aquí vemos obviamente el deseo de poder, tanto así que Seleuco y Ptolomeo se unieron para matar a los otros dos. Y cuando ya los hubieron matado, ahora empiezan a matarse entre ellos. Sí, o sea, eso es lo que vamos a ver en el capítulo 11. Vamos a ver en que en un momento los Ptolomeos sí fueron astutos. Los Ptolomeos fueron muy astutos y se unieron con el Imperio Romano. Por eso ellos no fueron destruidos como tal. Pero, sin embargo, uno de los descendientes de los Ptolomeos, que es una mujer, la hicieron casarse o se casó como trámite de alianza con el César, y por medio de eso también ella hizo que el César de ese tiempo destruyese a los Ptolomeos. Mejor dicho, eso fue una serie de cosas. Y ella se casó y vivió con el César para ese tiempo, y todos conocemos quién fue esa persona. ¿Y quién fue esa persona? Les voy a decir su nombre. Se llamaba Cleopatra. Lo que ustedes van a ver aquí, mis hermanos, es un desenlace histórico, historia universal, pero miren qué bonito es Dios. Dios le estaba revelando de antemano todo lo que iba a suceder a su hijo amado Daniel. Ahora, ¿de qué me sirve a mí saber todo ese poco de historia y de qué me sirve a mí saber de que todo eso Gabriel se lo está explicando a Daniel? Les voy a decir la razón, mis queridos hermanos. Dios quiere que entendamos una cosa. Cuando Él nos explica el futuro y nos lo advierte de antemano, es por una razón. Él quiere salvarte a ti y a mí. Él quiere que entendamos que Él tiene el control y que Él sabe cuál es el futuro. Y que al revelarnos el futuro, lo que Dios desea es que tú puedas vivir confiando y dependiendo constantemente de Él en el presente. Para que cuando suceda todo lo que va a suceder en el futuro, tú puedas permanecer firme y puedas muy pronto vivir con Él por toda la eternidad. ¿Cuál es el propósito de Dios al revelarnos todo esto? Que nosotros podamos acceder
al plan de salvación, someternos a ese plan de salvación, someternos a lo que Dios ya ha dejado para salvarnos y que nosotros cuando todas estas cosas se cumplan no nos perdamos, sino que alcancemos la salvación. Amén. Precisamente conociendo la historia. Exactamente, conociendo la historia. Quiero que entendamos eso, mis queridos hermanos, ¿por qué? Hoy en día es muy fácil empezar a generar miedo por medio de lo que está sucediendo en Ucrania y en Rusia. Y quiero que entendamos una cosa, como lo vamos a ver en Apocalipsis también. Rusia no tiene nada que ver con los acontecimientos finales de la historia, hermanos. Algunos están alarmados y dicen, no, es que eso seguramente el fin del mundo será porque Rusia va a atacar con bombas nucleares a todo el mundo. Hermanos, no. No, eso no tiene nada que ver allí. ¿Por qué? Recordemos que Rusia no tiene parte, en algún momento lo logró hacer durante la Guerra Fría, pero Rusia no tiene nada que ver en la profecía de los acontecimientos finales. Rusia no tiene nada, Rusia no es nadie en las profecías finales de la historia, del desenlace del fin del mundo, no. Y aunque algunos teólogos empiezan, ay, que es que mire que esto está sucediendo, lo que está sucediendo allá se está cumpliendo, esos son rumores de guerras o guerras que habrán, pero no va a ser por medio de guerras nucleares que habrá el fin del mundo. Y Pues la lo que profecía misma nos enseña. Oíste, Benjamín, yo te pregunto algo. Ayer mandaron unos mensajes de los pastores, no sé quiénes son estos pastores, de dónde son esos pastores, que son predicando y haciendo y diciendo que el mundo se va a acabar, que tal cosa, que tal otra. No, eso lo mandaron por el escuadrón. ¿Qué es eso? Yo no entendí. Yo no Quiero que entendamos una cosa, mis queridos hermanos, y quiero aclarar eso. ¿Por qué? Porque es que hoy es muy fácil que cuando empiezan a ocurrir todas estas series de acontecimientos, entonces empiezan a salir personas diciendo, esto quiere decir que ya está próximo a llegar el fin, y las personas por miedo a esto empiezan a aceptar así como que sí, todas las cosas, pero cuando se dan cuenta de que realmente nada está pasando, entonces es fácil negar luego la fe. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, tenemos que tener mucha precaución de cómo nosotros utilizamos el cumplimiento de las profecías. Es mentira, mis hermanos, de que Rusia, por medio de las bombas, ese tipo de bombas atómicas, entonces que eso hace, bombas nucleares, perdón, van a hacer que esto va a desencadenar el fin del mundo. No, hermanos, tenemos que entender que la profecía no nos enseña eso. Con tanto mensaje. Exactamente, y saben, tanto es así. Y quiero hacer énfasis en esto porque Daniel 11 nos va a ayudar a entender eso, pero tanto es así que cuando comenzó lo del COVID-19 también muchos se levantaron a decir, eso es lo que va a desencadenar el fin del mundo, y peor cuando llegó la vacuna, porque muchos empezaron a decir que la vacuna era la marca de la bestia. Qué cosa tan tremenda, hermanos, porque la profecía no nos enseña que va a ser una vacuna, no va a ser un chip, no va a ser algo físico, va a ser algo simbólico, así como lo es el sello de Dios. Pero para entender eso, mis queridos hermanos, tenemos que ver que más que esos acontecimientos históricos y todo esto, es ver a Dios al control de la historia. Cuando perdemos de vista eso, es fácil inventarme que Rusia forma parte del fin del mundo, que la vacuna es la marca de la bestia. Eso es lo que quiero llamarles a entender. Que no podemos jugar con que todo acontecimiento que está pasando forma parte de algo que podemos interpretar en la Biblia, porque yo me puedo inventar cualquier cosa solamente utilizando la Biblia también. Descontextualizándolo de la historia, descontextualizándolo de todo lo que ha ocurrido. Por eso, mis hermanos, no le crean a todo el mundo que venga con aparentemente nueva luz. Porque lo que estamos viendo, ustedes se dan cuenta, no, yo no les estoy explicando algo nuevo, les estoy explicando algo que ya ocurrió. ¿En dónde? En el pasado. En el pasado. ¿Sí? ¿Por qué? Estamos conociendo la historia del pasado. Exactamente. ¿Por qué? Porque creo que entendemos una cosa, mis queridos hermanos. Ese tipo de personas que empiezan a tomar todo lo que está ocurriendo para empezar a dar, eso se llama el mensaje profético con tinte amarillista. Amarillista, ¿por qué? Porque quieren que la persona acepte el mensaje generando miedo, generando terror.
generando que las personas se asusten, en vez de cumplir con el verdadero propósito de la profecía. ¿Y cuál es el verdadero propósito de la profecía? El verdadero propósito de la profecía es que las personas tengan esperanza y que cuando vean que todo se está cumpliendo, puedan vivir con la esperanza de que Cristo viene pronto. Ese es el verdadero propósito de la profecía. No es el de que las personas se asusten y que tengan miedo, no. Es que las personas entiendan que la venida del Señor está pronto por llegar. Eso es lo que nos enseña la profecía. Hermano Benjamín, como dice en el libro de Isaías, en el libro de Isaías dice que cuando estas cosas empiecen a suceder, cobrar el ánimo y levantar cabeza porque vuestra redención está cerca. Está cerca, así es. Cuando ustedes ven lo que está pasando en Rusia, lo que está pasando en todo el mundo con la OTAN, lo que está pasando en todo lado, hermanos, no tengan miedo, más bien, aférrense aún más a Dios, aseguren su confianza cada vez más en Dios, porque nuestra redención está cerca. Gracias, hermana Isabel, por compartir. Más bien lo que debe empujarnos esto es a buscar cada vez más al Señor, a cambiar muchas cosas de nuestra vida y que sea Dios el que realice ese cambio. Pero hermanos, no se pongan a asustarse con ese mensaje o algunos como ya apuntan en que en el 2030 va a venir el Señor. Que mejor, hermanos, esas cosas las sabe únicamente ¿quién? ¿Quién es el único que sabe cuándo va a venir? Dios. Dice que ni los ángeles saben. Ni los ángeles saben. Ni los dice ángeles el Señor saben. que ni la hora ni la fecha exacta nadie la sabe. Exacto. Entonces, mis hermanos, lo que tenemos que hacer es lo que dijo Guillermo Miller en su tiempo. Él dijo, he puesto mi vista, he puesto mi mente en otro día. Y ese día es hoy, hoy y hoy, hasta que Cristo venga por mí. Confianza absoluta en Dios. Confianza absoluta en Dios. Si lo hacemos así, mis hermanos, vamos a poder alcanzar la victoria. Pero no le pongan cuidado, mis hermanos, a ese tipo de contenidos. Y no nos llenamos de tanta cosa en nuestra cabeza, ajá, porque a veces de tanto escuchar tanta cosa nos confunde. Exacto. Y eso, ¿saben cuál es la estrategia del enemigo? Generarnos miedo, generarnos terror, generarnos temor, para que cuando Cristo venga, en vez de alegrarnos, nos dé miedo. O sea, cuando vemos que las cosas se están cumpliendo, oiga, qué miedo. Y nos acerquemos a Dios, pero por miedo. Y ese tipo de acercamiento no sirve. No sirve. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios por la esperanza que nos dan las profecías y al ver que todo se está cumpliendo, nos vamos a acercar a Dios no por miedo, no por temor, sino por amor y por fe. Ven por eso que es tan importante, mis hermanos, que estemos estudiando estos libros. Nos enseñan esta gran importancia. Y sé que mi hermana Emma, perdóneme que me pasé, pero tenía que dejar esto clarito. Y es que tenemos, mis hermanos, que entender que las cosas que están sucediendo simplemente son acontecimientos históricos que van a dar paso al gran acontecimiento de toda la historia, que es la segunda venida de Cristo. Y que si nosotros hoy nos preparamos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Mesías príncipe, entonces, mis queridos hermanos, vamos a poder disfrutar de las grandes bendiciones y de las grandes promesas que están centradas en Apocalipsis y en Daniel. Que nuestro Mesías príncipe vendrá y nos dará el reino, ese reino que no podrá ser destruido y que durará para siempre, y viviremos para siempre con el Señor. Así es, no tendrá fin. Y que allí no habrá más enfermedad, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Si nosotros vivimos con ese pensamiento, ¿ustedes creen que vamos a tenerle miedo al futuro? No, claro que no. No. Antes vamos a tener es esperanza, porque el que lo prometió, así lo va a cumplir. Fiel es el que lo promete y fiel es el que lo hará. Amén. ¿Sí? Así que, mis hermanos, oremos. Oremos y recordemos que así lo diga un ángel, un mensaje diferente, no le pongan cuidado, considérenlo como algo apartado. ¿Sí? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque nos permites a través de ella encontrar ese mensaje esperanzador de que tú tienes el control del pasado, del presente y del futuro. Y que si nos sometemos a ti, Señor, no tenemos nada que temer en el futuro
a menos de que nosotros olvidemos todo lo que tú hiciste en el pasado y lo que nos enseñaste. Por eso, Señor, ayúdanos a que a partir de hoy entendamos que tú tienes ya el control de todo lo que sucederá en el futuro y que podemos tener esperanza de que contigo nuestro futuro está más que asegurado si realmente estamos contigo sometidos a tu voluntad. Pero, Señor, ayúdanos precisamente a eso. Ayúdanos a que hoy podamos vivir aferrados a tu voluntad, aferrados a tus deseos, vivir conforme a tu palabra, pues sabemos que eso es lo que nos ayudará a tener realmente esperanza de un futuro mejor a tu lado. Dirígenos, acompáñanos y gracias por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que ustedes tengan misericordia, que haga resplandecer su rostro y pongan ustedes paz. Que Dios les bendiga. Amén. Y perdón, hermanos, si sonó muy fuerte lo que les dije. Amén. Pero Dios les bendiga. Amén, amén.